Bien, ahora hemos llegado a la última ponencia del día de hoy, en donde voy a compartir con ustedes el tema que, digamos, cierra todos los temas que han tenido a bien compartir con nosotros nuestros renombrados y nuestros excelentes y estupendos ponentes, como han sido el doctor Adolfo Ruiz, la licenciada Alex Dávila, el licenciado Sergio Rosas y la especialista Mayerlin Aparcero. Les quiero hablar sobre la decodificación de la crisis sensorial versus el berrinche, más allá del no. Veamos. Recordemos que nosotros, desde el grupo terapéutico Educare y todos estos grupos que nos acompañan, como Fundaciet, NeuroKids, y en este caso, tanto Alex como Sergio, hemos venido trabajando precisamente por el bienestar del aprendiz como nuestro objetivo central y como nuestro norte. Y siempre buscando aportar desafíos y eficacia con profesionalismo. Por eso nos hemos reunido aquí, no solamente el día de hoy, sino en nuestro foro anterior, el primer foro de Neurodiversidad 360, donde compartimos también con médicos especialistas en el área. Como ya hemos hablado durante toda la mañana, pues voy a extenderme en este tema. El funcionamiento, en este tema, la neurodiversidad la podemos conceptualizar o definir como el funcionamiento cerebral de una forma atípica, que implica formas distintas de pensar, aprender, percibir el mundo y comportarse. Así que muchísimos podemos ser catalogados dentro de la neurodiversidad. Por eso es que es súper importante empezar con una atención desde temprano, lo más temprano posible, para poder intervenir de una manera adecuada, eficiente y con criterio científico y profesional a nuestros aprendices. Estamos hablando de pediatra, estamos hablando del psicólogo, psiquiatra, estamos hablando del neurólogo, del gastroenterólogo, del foniatra, del nutricionista o el nutrólogo, pero también estamos hablando de la parte terapéutica, en donde estamos los analistas conductuales, los terapeutas del lenguaje y los terapeutas ocupacionales con especialización en la parte sensorial, como estamos el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la terapia conductual, tal como lo dijo Mayerlin, en el enfoque en el que estamos trabajando, ¿okay? Que es el enfoque transdisciplinario. La terapia conductual concienciada construye bases para el terapista del lenguaje y ocupacional. Nosotros le enseñamos a los niños conductas básicas de aprendizaje que van a necesitar precisamente el terapista del lenguaje y el terapista ocupacional. Muchas veces hablan de una intrusión por parte de los terapeutas ABA o los terapeutas conductuales, pero realmente no es así. Nosotros ayudamos más bien a que la terapia de lenguaje y la terapia ocupacional, sobre todo con enfoque sensorial, lleve o llegue o alcance las metas y objetivos más rápido, ya que nosotros les procuramos el desarrollo de conductas necesarias para estar dispuestos para el aprendizaje, así como también ayudamos a disminuir comportamientos que van a impedir ese aprendizaje. Nosotros trabajamos con recomendaciones médicas, recomendaciones de alimentación y también recomendaciones con respecto a los tratamientos neurológicos y psiquiátricos. Y obviamente
orientamos tanto a padres, cuidadores y docentes en cómo manejar estos procedimientos conductuales en las diferentes circunstancias y ambientes y personas con las que el niño va a interactuar. La terapia conductual concienciada específicamente ayuda al desarrollo de conductas inexistentes o en déficit y también, obviamente, ayuda a la disminución de conductas que impiden la inserción social. Estas conductas inexistentes o en déficit son aquellas que no le permiten al niño estar en el nivel o grupo etario con el grupo mínimo de conductas esperadas para su edad. Nosotros lo ayudamos a alcanzar esas conductas necesarias. Por otra parte, también lo ayudamos a disminuir conductas que van a interferir en el aprendizaje o la inserción social, como ya lo comenté anteriormente. Cuando nosotros hablamos de desarrollo conductual, estamos hablando de colaboración y refuerzo, de conductas de psicomotricidad, de conductas de comunicación, de conductas de cognición, de conductas de socioafectividad y de conductas que están también en el área de autonomía. Una conducta para nosotros no es simplemente el niño se porta mal. Una conducta para nosotros puede ser encajar pines en un palo vertical y estamos hablando de psicomotricidad. Estamos hablando de entregar o aceptar un reforzador cuando el instructor se lo entrega. O estamos hablando del seguimiento de instrucciones, que tiene que ver con la parte de comunicación como receptividad y también con la parte de cognición, de interpretación y con la parte de colaboración cuando se le solicita esta instrucción. Dentro de todo eso está también la parte de socioafectividad, en donde el niño aprende a interactuar con otras personas aparte de la familia o de los docentes o cuidadores. Y por supuesto, el área de autonomía, algo que es sumamente importante para que nuestros niños puedan alcanzar eficientemente sus grupos etarios y puedan satisfacer sus propias necesidades de manera autónoma. Cuando hablamos de disminución conductual, estamos hablando de conductas que vamos a intervenir cuando estas conductas son desafiantes e impiden la inserción social y el aprendizaje. Tenemos que tomar en cuenta que hay un mito en internet en donde habla que la ciencia ABA o los analistas conductuales trabajamos con la idea de disminuir las estereotipias. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque esas estereotipias son conductas cuya función es una función sensorial y estamos precisamente hablando de ese campo. ¿Ok? Así que nosotros trabajamos con disminución conductual independientemente de la función, independientemente de que sea atención o sea tangible, o sea evasión, escape o sensorial. ¿Por qué nosotros hablamos de que trabajamos las conductas independientemente de su función? Porque vamos a analizar el para qué este individuo está emitiendo esa conducta. Si está emitiendo una conducta desafiante por atención, le enseñamos que puede llamar la atención con una conducta socialmente aceptada. Si está haciendo una conducta desafiante como tirarse al piso por un tangible, un juguete, una comida, nosotros le enseñamos a hacer, por ejemplo, comunicación funcional para obtener aquello que más desea con una conducta socialmente aceptada. Si no quiere algo o quiere parar en una actividad y para eso llora, se tira al piso o patalea, nosotros le enseñamos a desarrollar una conducta socialmente aceptada para solicitar un descanso o para salir de algún lugar. Pero también cuando estamos hablando de conductas sensoriales, también lo ayudamos. No es que vamos a impedir que él reciba esa sobrecarga sensorial en algún momento determinado o quiera hacer alguna conducta para autorregularse con una sobrecarga sensorial. No,
Lo que nosotros lo ayudamos es aprender a autorregularse precisamente. Y una estereotipia lo ayuda a autorregularse. Así que nosotros no trabajamos la estereotipia directamente, sino que poco a poco se va disminuyendo de manera autónoma cuando va ganando mayor cantidad de conductas. De hecho, las estereotipias se dan cuando el niño está en ocio, cuando está solo, como una forma de autosatisfacerse. Vamos a hablar de esto un poco más profundo. Pero primero vamos a definir lo que es el reforzamiento. El reforzamiento es un principio procedimental de la ciencia ABA. Algo que en internet se habla mucho es que la ciencia ABA basa su intervención únicamente en ensayos. No, realmente nosotros basamos nuestras intervenciones en este principio procedimental, que es el reforzamiento. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que me va a permitir a mí inferir que si yo aplico reforzamiento, esa conducta va a aumentar la probabilidad de repetirse en el futuro, gracias a que las consecuencias de esa conducta son deseadas o esperadas. Es decir, que si yo hago esto para obtener algo que quiero y lo obtengo, automáticamente estoy reforzando esa conducta y por lo tanto va a haber una alta probabilidad de que yo la vuelva a reproducir o que yo la vuelva a emitir. Por eso es tan importante el reforzamiento. Ahora hablemos de cómo el principio de reforzamiento se presenta ante cada una de las funciones. Por ejemplo, si tengo una función por atención, es decir, un niño está gritando para llamar la atención de su mamá y la mamá le presta atención, a eso nosotros llamamos reforzamiento positivo. ¿Por qué? Porque el niño está logrando lo que desea, obteniendo lo que desea a través de la conducta de gritar. Por lo tanto, va a haber una alta probabilidad de que en un futuro esa conducta se siga emitiendo. Supongamos, por otro lado, que un niño está tirándose al piso o está llorando o está gritando o está alando a una persona de forma abrupta para obtener un tangible. Y la persona le da el tangible. Decimos tangible cosas que nosotros podemos ver, tocar, oír o sentir a través de los sentidos, como por ejemplo, dame café porque lo olí, o dame la tablet para verla, o dame el equipo de sonido para escuchar, los audífonos para escuchar música. Es decir, todo eso son tangibles, comidas son tangibles. Entonces, si un niño emite una conducta inadecuada para obtener un tangible y la persona se lo otorga, estamos reforzando de manera positiva, es decir, reforzamiento positivo. ¿Por qué? Porque el niño ha obtenido lo que desea, emitiendo esa conducta en específico. Por otra parte, las conductas que son por evasión o escape son generalmente cuando yo no quiero algo, cuando yo no quiero estar en un sitio, cuando yo no quiero hacer algo específicamente. Entonces, es lo que nosotros llamamos el reforzamiento negativo. Reforzamiento negativo es cuando yo quiero, si no quiero estar en casa de la abuela, para mí la casa de la abuela es un aversivo, y si yo comienzo una pataleta, me tiro al piso, lloro, grito y halo a mi mamá y mi mamá me saca de casa de mi abuela, entonces está retirando un aversivo. Por lo tanto, el niño está aprendiendo a que en un futuro va a volver a hacer esa misma conducta para salir de un sitio en el que no quiere estar. Por eso se le llama reforzamiento negativo. ¿Okay? No es que positivo o negativo sea bueno o malo, no. Es que para los términos de la ciencia ABA, reforzamiento positivo es otorgar, dar, añadir
Y el reforzamiento negativo es quitar, en este caso, un aversivo o algo que no quiero, o una actividad que no quiero, o una situación en la que no quiero. Mientras que en la función sensorial es diferente, un poco diferente a las anteriores, porque en el reforzamiento de la parte sensorial es un reforzamiento automático. Es decir, no va a haber una persona o una segunda persona o una tercera persona que me va a otorgar algo que yo deseo, sino que sale de mí, sale de mi cuerpo. Me explico. Para atención, yo necesito la atención de otra persona. Para obtener un tangible, necesito una atención, la atención de esa persona para que me entregue el tangible que yo quiero. Si es evasión o escape, yo necesito la atención de esa persona para que me saque o me permita salir o me deje de pedir algo que yo no quiero hacer. Mientras que en el reforzamiento de la parte sensorial, que es reforzamiento automático, yo no necesito de una persona para sentirme mejor al sacudir mis manos. Yo no necesito de una persona para sentirme mejor al taparme los oídos. Yo no necesito de una persona para sentir alivio al moverme hacia adelante y hacia atrás. Es decir, es un reforzamiento automático. Yo siento tranquilidad, sosiego personal y automático, es decir, hacia mí mismo, cuando emito una conducta. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado sobre qué es lo que nosotros estamos haciendo y ante qué conducta lo estamos haciendo. Y por eso es que nosotros hoy le traemos la identificación de cuándo es una rabieta o un berrinche y cuándo es una crisis sensorial. ¿Ok? Para evitar las crisis sensoriales, ya hemos hablado o hemos escuchado a Alex y hemos escuchado a Sergio, donde ellos nos han comentado cuáles son las múltiples actividades en las cuales nosotros podemos comenzar a trabajar con nuestros niños para ir disminuyendo la posibilidad que las crisis sensoriales se emitan. Sin embargo, hay muchísimas formas también en donde nosotros vamos a trabajar con ellos, sometiéndolos de una forma muy controlada y progresiva al estímulo que le está siendo aversivo hasta el punto que él comience a tolerarlo. Es lo que nosotros llamamos desensibilización sistemática por aproximaciones sucesivas. ¿Okay? Eso es un procedimiento que debe estar muy controlado por un analista conductual y muy de cerca y con mucho control. Por lo tanto, necesitan de un acompañamiento profesional para realizarlo. Pero bien, vamos a conocer cuáles son las diferencias entre rabieta, berrinche y crisis sensorial. El origen, bueno, decimos el origen de una rabieta o berrinche es cuando el niño quiere algo, quiere atención, quiere un tangible o quiere salir de algún sitio. Mientras que las crisis sensoriales inician por una sobrecarga sensorial y que no puede controlar. En la primera yo puedo identificar qué es lo que quiere, porque inclusive puede estar viendo o puede estar señalándome o puede, inclusive si es atención, puede estarme viendo fijamente. Mientras que en las crisis sensoriales es bastante difícil identificar qué es lo que está produciendo la conducta o la crisis sensorial. A veces el niño ni siquiera lo sabe qué es. Por otra parte, tenemos la seguridad. Cuando el niño está haciendo un berrinche o una rabieta, suele tener muchísimo control sobre su propia seguridad. Es decir, cae con más cuidado, es decir, va cayendo que si primero se arrodilla, luego pone la cadera y luego se tira al piso, o sea, con mayor control. Cuando va a patear, por ejemplo, comienza a buscar, a hacer scroll durante un tiempo, va a ver y determinar hacia dónde va a lanzar las patadas, se arrima o se aproxima y entonces lanza la patada allí. O sea, él está muy claro de qué es lo que está haciendo. Mientras que en las crisis sensoriales
El niño no tiene control de su seguridad. Si se va a morder, se muerde para quitarse el pedazo de piel. Si se va a lacerar, agarra una tijera y se corta la piel sangrante. Si va a correr, puede salir corriendo y no ve para los lados y un carro lo puede atropellar o puede chocar contra una pared. Si se va a golpear contra una pared, se golpea tan fuerte y tan duro que puede romperse la cabeza y puede hacerse hematomas inclusive. Es decir, no tiene control sobre su propia seguridad. Por eso es que tenemos nosotros que ayudarlos en ese momento a protegerlos. Otra de las formas de identificarlos es cómo se calma, cómo llega a su fin. Cuando tenemos una rabieta o un berrinche, generalmente esa rabieta o ese berrinche se calman cuando el niño obtiene lo que quiere. Una vez que le damos lo que quiere, ya sea atención, ya sea tangible, ya sea evasión o escape, o sea, lo sacamos del sitio donde no quiere o le dejamos de pedir que haga una conducta que no quiere, ahí se tranquiliza la conducta. Pero si es una crisis sensorial, generalmente esta se calma cuando ya el niño no puede más, cuando ya el cuerpo está agotado de llorar o está ya sobresaturado que llega la paz. Entonces, es importante acompañarlo, estar junto a él hasta que pase. Yo les voy a contar una anécdota yo realmente he tenido en 20 años más de 20 años de trabajar con niños de diversas, o sea, neurodivergentes, porque tengo varios diagnósticos en terapia. No solamente he visto muy pocas crisis sensoriales, sino que han sido verdaderamente, para mí, claramente identificables. Hubo un niño en una oportunidad que hizo una crisis sensorial. El niño tendría como 2 años y medio, 3 años. No hablaba, no tenía expresión oral y se daba muy, pero muy, pero muy fuerte contra el piso. La cabeza se daba contra el piso. Cuando yo estaba en el momento en que estaba protegiéndolo para que no se golpeara más y no se lastimara más, se me ocurrió preparar en una jeringa agua con bicarbonato y le di un trago de agua con bicarbonato. No sé por qué a mí se me ocurrió eso. Quizás porque eso me alivia mis malestares de cabeza, de dolor de estómago, de dolor abdominal. Para mí el bicarbonato es mi remedio estrella. Y yo le di un shot, digamos, de agua con bicarbonato y el niño en menos de 5 segundos hizo así como que, o sea, después de aquel gritos, aquellos pataleas, golpeándose horrible, le di ese shot y en menos de 5 minutos todo se calmó. Lo que intuyo era que tenía un dolor muy grande, no sé, de estómago, de cabeza, intestinal, y al recibir esa calma, todo calmó, todo se terminó. Entonces, es importantísimo que veamos y que seamos muy observadores sobre estas diferencias entre una rabieta y una crisis sensorial. El control en una rabieta, en un berrinche, lo tiene la misma persona, mientras que en una crisis sensorial, el niño o la persona no tiene control sobre la conducta. El cambio en el ambiente que se espera en una rabieta o en un berrinche, pues no es más que alguien responda a su solicitud. Mientras que la crisis sensorial no está esperando que el ambiente haga nada, porque muchas veces se elimina el foco o el estímulo sensorial que trajo una sobrecarga. Se elimina eso y él todavía sigue en esa crisis. Tuve el caso de un niño en el que en la escuela estaban escogiendo a la reina de carnaval en estos días
y el niño tiene un trastorno sensorial auditivo y entraron al salón con las timbales y los tambores. El niño entró en una crisis que salió corriendo sin ver hacia los lados del salón, no sabía ni hacia dónde iba, las maestras salieron corriendo, el niño lloraba, pero lloraba de una manera, o sea, de dolor, de angustia, de sobrecarga. Su mamá lo fue a buscar a la escuela, se lo llevó a casa y me dice, llegué a la casa y el niño todavía estaba llorando. Y lo calmaba y todavía estaba llorando. O sea, se calmó cuando se quedó dormido, de tanto llorar. O sea, era algo que él no podía manejar. Por eso es que ni el control lo tienen ellos, ni el cambio en el ambiente, porque fíjense, estaba ya en casa, estaba en un lugar ya tranquilo, en silencio, y todavía seguía la crisis sensorial. Y con respecto a la comunicación, como ya les comenté, a veces los niños cuando hacen rabietas o berrinches se quedan viendo a la persona que quieren que le preste atención, se quedan viendo el juguete o la comida o lo que ellos quieren alcanzar, se dirigen, hay alguna ligera comunicación, te toman de la mano, te alan hacia allá, pero en una crisis sensorial no, el niño ni siquiera se puede comunicar, ni siquiera puede expresar qué es lo que realmente está sintiendo o tiene. Así que estas son las dos grandes conductas y sus diferencias. Como ya les dije, una rabieta o un berrinche, nosotros lo podemos trabajar con un procedimiento que se llama reforzamiento no contingente. Podemos trabajarlo también con un procedimiento que se llama reforzamiento diferencial. Podemos trabajarlo también con un procedimiento que se llama secuencia de peticiones de alta probabilidad. Podemos trabajarlo también con comunicación funcional. Todos estos son métodos a través de los cuales nosotros disminuimos una rabieta o un berrinche. Pero las crisis sensoriales, ya les comenté que es un proceso mucho más controlado, mucho más. El hecho no es que el otro no sean controlados y sean llevados por una persona que maneje realmente el procedimiento, sino que en las crisis sensoriales es muchísimo más el control porque es de una desensibilización sistemática por aproximaciones sucesivas. Hay algunas personas que dicen que ABA es solo repeticiones. Bueno, acabo de expresarles que no lo es. Porque tenemos muchísimas metodologías. Tenemos la metodología de ensayos discretos, que sí, es repeticiones. Tenemos la metodología de instrucción directa, que es para pequeños grupos. Tenemos la metodología de enseñanza con precisión, que es para lograr fluidez, y ahí no necesitas repetición, sino rapidez. Tenemos las formas de enseñanza incidental, en donde vamos a utilizar métodos, espacios naturales para el niño, para aprovechar esos momentos de introducción de conductas adecuadas. Así que ahí no se vale repetición, sino aprovechar el momento. Pueden ser lúdicos, pueden ser en casa, pueden ser en supermercados, en un restaurante, en un parque. Entonces, ahí no tenemos ensayos discretos. Y también tenemos otra metodología que se llama sistemas de instrucción personalizada, en donde es adaptada a adultos, online y con refuerzos positivos. Así que ABA no es solo repetición. Bien, la diferencia en el por qué nosotros decimos que trabajamos de manera transdisciplinaria es porque cuando trabajamos de una manera multidisciplinaria, cada quien trabaja por su lado y es muchas veces lo que nos encontramos. Cuando hablamos de interdisciplinario, bueno, todos colaboran, todos los especialistas colaboran y dan su aporte. Pero cuando decimos que trabajamos de manera transdisciplinaria, estamos involucrando a todos los actores para lograr el objetivo deseado, que en este caso es permitir que los niños logren tanto controlar sus rabietas o berrinches como sus crisis sensoriales y desarrollen conductas adecuadas que les permitan su inserción social y el aprendizaje. Por eso es que nosotros decimos que tenemos las
cuatro patas de nuestra mesa, que es el cuerpo médico, los docentes, los terapeutas y las familias. Los cuatro trabajando en conjunto y en consonancia. Si se puede, trabajemos en conjunto, pues somos un equipo. Muchísimas gracias.